Yo creo que sin duda hay que hablar de las palabras del Papa, ¿no? Parece que han levantado mucha polémica, mucha polvareda. Hemos visto a Alemania que no estaba de acuerdo, a Ucrania, Zelensky, arremetiendo, de una forma bastante dura, bastante evidente contra el Papa Francisco, y Rusia diciendo pues que lo que ha dicho el Papa es básicamente lo que llevan diciendo desde el principio, ¿no? Que Putin está dispuesto a negociar desde el principio y que es Ucrania la que por ley está prohibiendo estas negociaciones. Fernando, quiero que nos cuentes cómo has visto las palabras del Papa, que no sé si no sé, si por no esperadas la respuesta de Ucrania, no sé qué te ha parecido. Desde luego, mucha indignación parece que ha levantado. A mí me parece que la respuesta que ha dado Zelensky ha sido excesiva. Es decir, el Papa lo que ha planteado es algo que puede gustar más o puede gustar menos, pero es una negociación y que se vaya cuanto antes mejor. Y tampoco nos ha dicho nada especial. Es decir, el problema está en que Zelensky tiene una ley firmada por la cual él se niega a, a negociar cualquier cosa con Rusia si no es a partir de la frontera del 91. Claro, esto es irreal. Esto no va a suceder. Y luego, por ejemplo, quiere convocar una reunión en la cual esas negociaciones, si se empezaran a dar, se hagan solo con sus aliados, es decir, con Estados Unidos y Europa, sin tener en cuenta a Rusia. Negociaciones que no tienen sentido. Eso por un lado. Y luego, por otro, a ver, el término negociación puede ser muy vago. Es decir, negociación, ¿a qué llamamos negociación? A una situación en la que ambos bandos están más o menos igualados y, bueno, se puede llegar a un acuerdo en el que pierdan o ganen poco cualquiera de los dos, o estamos hablando de una rendición incondicional en la que la negociación es casi una imposición. Quiero decir con esto que no nos dice nada, ¿no? El término de negociación. Pero bueno, Putin desde el principio ha dicho que sí, que está dispuesto a negociar, pero ahora mismo yo creo que los rusos, en las condiciones en que están, solo aceptarían una negociación en unos términos también muy duros. Es decir, no olvidemos que están ganando la guerra y que ellos no tienen ahora mismo ninguna razón para ponerse a negociar y más haciendo alguna concesión. Así que yo creo que por el momento no veo esas negociaciones a corto plazo y lo que vamos a tener es una guerra por lo menos hasta el verano. Luego ya más adelante ya veremos. Pero no va a haber ningún tipo de negociación. Lo que no quita que no haya conversaciones, que las hay, es decir, siempre las hay, eso es bueno, entre Estados Unidos y Rusia. Porque es además una manera de evitar una escalada que se vaya de las manos. Y luego además encima con la confusión que están teniendo los europeos, ¿no? Debido al belicismo de Macron, ¿no? Ese gran estratega. Luego, que por cierto ya hemos visto que además de ser un gran estratega, es un gran corredor, porque a nadie se le ocurre ir teniendo a los agricultores pues eso, en huelga dentro de su país y con protestas y demás, a una feria de agricultura en París a poco menos que le linchen. En fin, eso da una idea de la falta de cerebro de Macron. Pero bueno, entre eso y Scholz diciendo que no, mire usted, es que yo los Taurus no los llevo porque, ya sabe, es imposible, esto lo sabemos todos, es imposible que los ucranianos puedan manejar los Taurus, que son muy complejos y no da tiempo a enseñarles. Luego, no vamos a hacer como británicos y franceses, que sí tienen tropas allí manejando sus sistemas de armas más complejos. Pues está dicho todo, es decir, tenemos unos europeos que están peleándose entre sí, una parte más belicista y otra menos. No hay razón para que vaya a haber unas negociaciones y lo que vamos a ver seguramente es algún intento por parte de los más belicistas de escalar un poco, ¿no? O bien presionando con armamento de más largo alcance, y a ver qué pasa, a ver cómo responden los rusos, o
otra de las opciones es, bueno, la situación tan delicada que está en Moldavia. No olvidemos que la jefa de la autonomía, Gagauzia, estuvo la semana pasada en Moscú. De hecho, incluso se habló por parte de la presidenta Sandu de que cuando volviera la encarcelaría, y se reunió con Putin justamente para tratar el tema de la protección también de los gagauzos que se oponen a las medidas de Sandu de rumanizar y terminar incluyendo a Moldavia en Rumanía. Bueno, pues eso es otro foco que pueden incendiar y a ver cómo responde. Y que de hecho ya está bastante incendiado, bastante ardiente. Yo no creo que vaya a haber ahora mismo ninguna negociación. Y ya digo, es que por razones diversas ninguna de las dos partes tiene interés en negociar. No olvidemos que además lo que desde el principio fue un conflicto existencial para Rusia, ahora se ha convertido en un conflicto existencial para la OTAN. Si Rusia gana y derrota a Ucrania, no está derrotando a Ucrania, está derrotando a la OTAN. Y eso supondría el final de la OTAN. Es decir, la humillación mayor en toda su historia, puesto que sería derrotada para el lugar donde se creó, para Europa. No olvidemos que la OTAN se crea como, digamos, defensa contra la Unión Soviética. Es decir, en el mismo escenario estaría perdiendo contra un enemigo más pequeño, puesto que Rusia no tiene el potencial ni tiene la capacidad militar que tenía en su momento la Unión Soviética. O sea, que sería el final completo y absoluto de la OTAN, y con un Trump encima que si gana, pues es muy proclive a rematar la faena disolviendo la OTAN o saliéndose a Estados Unidos o cualquier cosa de estas. O sea, que se ha convertido también en un problema existencial para la administración demócrata y para los europeos. Por eso están en este pánico en el que se encuentran ahora. Luego parece evidente, ¿no?, como dices, Fernando, que el pánico se ha desatado en Europa, en la OTAN. Solo hay que ver las declaraciones, por cierto, ¿no?, por supuesto, del propio Emmanuel Macron, del propio presidente francés, Miguel Ángel. Pero yendo al tema que estábamos comentando, las declaraciones del Papa, no sé si es algo normal, algo que haya sucedido muchas veces, pues que una figura como la del Papa se inmiscuya de esta forma en la guerra. No sé si ha sido excesivo también sus declaraciones, hablando de un derrotado, ¿no?, en este caso de Ucrania, hablando de que, bueno, hay que izar la bandera blanca, ¿no? Es como ya dar por perdida esta guerra. No sé si su papel le permite o de alguna forma le excluye meterse de esta forma en un conflicto. No sé cómo valoras tú las declaraciones del Papa. No soy capaz de evaluar de una manera adecuada lo que ha hecho, o sea, las declaraciones del Papa. Es decir, la oportunidad o inoportunidad de unas declaraciones siempre hay que analizarlas en el contexto particular cuando se realizan. Por lo tanto, no soy capaz de decir de una manera clara si el Papa se ha equivocado o no se ha equivocado. Lo que sí creo que es que justamente cuando lo que ha abierto la veda ya es Stoltenberg diciendo que hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Y yo lo he dicho muchas veces, me da igual si le llamamos armisticio, paz, lo que sea, da igual, algún tipo de acuerdo. El acuerdo va a pasar necesariamente por mantener las líneas actuales. Que no le guste a los ucranianos, bueno, pues eso es que al final en Europa, en Occidente acaba dándote igual. Es una guerra insostenible que no se le ve fin, pero que no tiene nada que ver a que ganen de una manera los rusos. Es decir, los rusos obviamente habrán ganado porque empezaron una guerra en unas líneas y van a acabar unas líneas pasadas. Pero no han llegado a las fronteras polacas, es decir, a las fronteras del oeste de Ucrania. Habrá ganado la guerra, pero no habrá conquistado lo que en su día se pretendía. Yo estoy totalmente de desacuerdo con Fernando sobre la OTAN. La OTAN no puede dejar de existir, ni va a dejar de existir. Y por eso no van a llegar a Rusia no va a llegar nunca a las líneas occidentales de Ucrania. Eso no va a ocurrir porque eso, para desgracia de todos, sí que acabaría con una guerra colectiva. Entonces, ni van a llegar hasta el final, ni se va a disolver, ni nada de eso. Pero en algún momento tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo. Lo siguiente será en que alguien diga, bueno, pues mire, señores, estamos esperando, señores rusos, estamos esperando a que se quieran sentar.
los rusos no se querrán sentar, bueno, pues nada, seguiremos en una posición de desgaste en el que ayudamos a los ucranianos a mantener las líneas. Y antes o después se sentarán a negociar algo, no sé exactamente el qué, pero que obviamente no humillará a los rusos porque les mantendrá los terrenos ocupados y no, digamos, humillará a la OTAN llevándosela hasta las fronteras occidentales de Ucrania. Los ucranianos no querrán, pero bueno, es que aquí poco tienen que decir. No, un pequeño inciso. Es que, vamos a ver, parece como si los rusos estuvieran ahora en la situación casi de suplicar que, bueno, vamos a ganar. No, precisamente no están en esa situación, todo lo contrario. Están en una situación, la guerra no ha terminado. De imponer. Y la guerra no ha terminado. De hecho, cuanto más dure la guerra, más capacidad de imponer va a tener Rusia. Porque la capacidad de desgaste... Estoy de acuerdo. Y Putin estoy de acuerdo. Cada día que pasa... va a quedar, lo digo porque lo ha dicho. Sí, pero estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que los rusos no van, para decir una buta, no van a llegar a Kiev. Es decir, es que se lo va a permitir la OTAN. Pero si es que no se trata de eso, Miguel. Miguel Ángel, perdón. Es decir, esta no es una guerra de ataques en profundidad y tal, ya se ha visto que no funcionan, que son un desastre cuando lo hace un bando u otro. Es decir, esta guerra es una guerra de desgaste a la cual lo que está haciendo Rusia, y cada vez lo hace más, es destrozar al ejército, degradar al ejército ucraniano. Y el ejército ucraniano ahí tiene un problema de mano de obra, de soldados tremenda. Aunque sean unos 20 millones, 25 como mucho, de habitantes de los que están ahora en el territorio controlado por Ucrania, cuando haces un desglose y ves las capacidades reales de movilización, pues claro, esos 25 millones, quitas a mujeres, quitas a niños, quitas tal, bueno, ahora se está formando un batallón de mujeres, pero bueno, y luego quitas toda la gente que tienes necesaria para mantener las estructuras del Estado, para un montón de cosas más, y al final es que no te da, es decir, se van a quedar sin gente. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo, pero tienen un problema los ucranianos antes, que no tienen armamento y material. Es decir, si el armamento y material no se lo suministras desde Occidente, da igual lo que tengas, si son buenos, malos o medios pensionistas. Es decir, no pueden luchar. Y de alguna manera, en algún momento, si no ha ocurrido ya, porque no tengo ni idea, a mí nadie me informa de las conversaciones que tienen entre ellos, entre los occidentales y los rusos, llegará un momento donde se pongan de acuerdo de alguna manera, pues porque el desgaste ruso también es importante, lo cual no significa que ahora mismo el que está menos desgastado con diferencia es el ruso. O sea, sí, pero vamos a ver. En algún momento tendrán que llegar a algún acuerdo y ese acuerdo no va a pasar ni por retirar, ni por atrasar las líneas, ni por avanzarlas. Es decir, yo viví en primera persona la guerra Irán-Irak. Se acabó de un día para otro. Estuvieron cerca de 10 años con una línea, donde se tiraban todo lo que les compraban y tiraban, compraban y tiraban. Y un buen día dijo alguien, esto no tiene sentido. Y llegaron a un acuerdo. Mantuvieron. Bueno, lamentablemente por la presión norteamericana, ¿no? Pero vamos. Ángel, lo que parece evidente es lo que estáis comentando, ¿no? Lo que parece evidente, Fernando, como decía, es que cuanto más dure la guerra, más va a avanzar Rusia, ¿no? Yo creo que más o menos en eso estamos todos de acuerdo. Pero yendo a estas palabras, José Luis... No puede retractarse ya de ello. Ha dicho, claro, Kiev será nuestro. Eso no significa que vaya a entrar en Kiev. No va a entrar en Kiev. Eso ya lo digo de antemano. Es decir, todo lo que es el este del Dnieper será nuestro. Odessa es una ciudad rusa. Ya te está diciendo más o menos con lo que se va a quedar. Y eso no se trata de conquistar, no hace falta conquistarlo. Eso, cuando el Estado ucraniano colapse, que no olvidemos, tiene encima el problema de un presidente que a partir del 21 de mayo es ilegítimo porque termina su mandato de manera oficial y ya pasa a ser un señor normal y corriente, y ahí puede pasar de todo. Lo que se va a encontrar es cada vez una Ucrania más debilitada y que no nos engañemos, sin financiación, con un enfrentamiento directo entre sus élites, con un presidente legítimo, con problemas de municiones, de mano de obra, de soldados, de población, última instancia demográficos. Esto va a llevar a que al final la derrota ucraniana va a ser brutal. Y Rusia se puede permitir estar todo este año y el siguiente si quiere, no le va a hacer falta.
Y bueno, lo que vamos a tener ahí es una imposición prácticamente de las condiciones rusas que los norteamericanos terminarán aceptando porque ya no les interesa mucho el conflicto en Ucrania. Ya han sacado todo lo que podían. Entonces, bueno, ahí nos dejarán el desastre a los europeos, como suele ser habitual. Fernando, todavía queda además la reconstrucción, que también es un buen negocio, desde luego, para Estados Unidos. Seguro que están atentos a eso. José Luis, quería preguntarte por la situación en Ucrania y también me parece también importante resaltar estas palabras del Papa, ¿no? Hay muchas críticas, como estábamos comentando, pero ¿ha mentido en algo el Papa? ¿Es verdad que la situación está así? ¿Es verdad que lo más lógico en estos momentos sería pues una negociación o directamente una rendición, una capitulación por parte de Ucrania? Como decía, ha habido muchas críticas, pero la verdad que lo que ha dicho el Papa más o menos es la situación que hay en estos momentos, ¿no? Hombre, también la cabeza de la Iglesia casi siempre en todos los conflictos siempre busca una solución pacífica para evitar la guerra. O sea, es que también, no sé, algunos que esperan que se ponga de una parte beligerante, ¿no? O sea, pues lógicamente no. Además, el Papa actual tiene una información también pues muy especial, porque el arzobispo católico de Kiev, Shevchuk, pues su anterior destino fue dirigir la comunidad católica de rito oriental en Buenos Aires. O sea, que son dos personas que se conocen perfectamente de los tiempos de Buenos Aires, que tienen una relación directa. Otra cuestión es, bueno, pues la información es esa directa que recibe el Papa de la situación de Ucrania, bueno, pues cómo la pueda gestionar, que puede haber gente que le guste o no, ¿no? Siempre se ha dicho que el Papa obtiene una información de primera mano de muchos conflictos porque tiene una abundancia de datos, de personas que están visiblemente presentes directamente en el ámbito del conflicto y que por lo tanto siempre ha tenido una información directa. No sé si será en este caso, pero siempre en conflictos anteriores se ha tenido muy en cuenta esa particularidad, ¿no? O sea que ahí tenemos unas circunstancias. Luego, como han dicho mis compañeros, un poco en este aspecto. La situación a corto plazo que vemos, porque ninguno tenemos información especial de estados mayores, ya nos gustaría para tener una primicia y nos invitasen a algo, pero no lo tenemos, pues en definitiva es que los ucranianos de momento de lo que se quejan es, pues bueno, de ese desabastecimiento y no sabemos hasta qué momento los stocks de los países de la OTAN pueden mantener ese flujo de armamento sin llegar a unas cuotas de escalada militar que proporciona también, bueno, esa necesidad de equipos especializados que lo tienes que suplir con contratistas privados extranjeros que hace unos meses, bueno, pues eran militares profesionales en alguno de los ejércitos, lo cual ya te plantea pues ciertos problemas. Por el otro lado, bueno, esa concentración también de gente con un desgaste tremendo y que casi a rodillo de artillería, con un consumo de toda esa munición que han recibido de Corea del Norte, bueno, pues están prolongando pues unos espacios, sobre todo en la zona de Zaporozhye y de Donetsk, intentando un poco, bueno, pues realizar lo que serían esos mínimos reivindicativos. El objetivo que se ve, pues no sé si por un lado se podrá el miedo a una ruptura de las líneas ucranianas debido a tener pues esa escasez de municionamiento y el que las unidades con nuevos reclutas pues tradicionalmente tienen un tercio más de bajas por inexperiencia, o también ese invierno, esa estabilidad de los frentes que puede producirse con una gran mortandad por ambos lados y que nos lleve a una situación puramente coreana, ¿no? En la cual digo, bueno, se ha estabilizado el frente, cada uno ya no puede avanzar, es imposible una ruptura y por lo tanto ante esta congelación para seguir evitando vidas humanas, bueno, pues ya llega una solución a la coreana y ya está, ¿no? Y se suspende por lo tanto una tregua indefinida en la cual al final acabas de crear pues una frontera de tipo coreano en pleno suelo europeo, no sé. Yo, la verdad, me inclino más un poco que se pueda llegar a ese tipo de solución que ya cada cual vendería a nivel victorioso. Los rusos, con un objetivo mínimo de que han conseguido la anexión de ese pasillo territorial, los ucranianos que han conseguido salvar pues gran parte del Estado ucraniano.
¿Puede ser esto? Pues no lo sabemos, ¿no? Porque igual de repente mañana se rompe uno de los frentes y tenemos una retirada a lo Kharkov o tenemos una ruptura y de repente están llegando las vanguardias a ciertas zonas del Dnieper, ¿no? Entonces carecemos de esa información confidencial que nos gustaría tener a todos, ¿no? Que muchas veces se produce por la acumulación de tropas, de armamento, etcétera, que se está produciendo y que todo el mundo teme pues pueda producirse de repente una ofensiva. Pero en estos momentos, desde luego, se están amortiguando y más bien estamos viendo una congelación del frente, ¿no? Que es lo que abre esa pauta a esas soluciones de negociación, ¿no? José Luis, pues pendientes del frente, pendientes de las últimas horas, como bien apuntaba antes Miguel Ángel, con la OTAN abriéndose a negociar por primera vez, Stoltenberg abriéndose a la negociación, pero pendientes de la última hora, vamos a hacer una pausa de 2 minutos y enseguida les contamos que Rusia, que Vladimir Putin ha despedido al jefe de la Armada rusa. Vamos a ver también qué efecto tiene esto en el conflicto, ¿eh? Una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.